El Conjuro es una de las películas más importantes de la década pasada. No creo que haya persona alguna en el mundo a la que uno le cuente el título, le diga El Conjuro y no sepa de qué se está hablando. Amada por el público, recibida de manera positiva por la crítica y que por sobre todo, si no lo es ya, es una de esas películas destinadas a convertirse en leyenda. Hablemos de por qué El Conjuro es lo que es y qué la hace una gran película. El Conjuro es una de esas películas en donde desde los créditos, solo con el diseño, solo con la música, con esa manera de introducirnos a lo que va a suceder, ya te atrapa completamente y ya sabes qué tipo de película estás viendo. Y es que yo creo que una de las mejores cosas que tiene El Conjuro es la creatividad en los sustos. La película tiene una estructura muy clara en donde durante casi 40 minutos nos bombardean con un susto tras otro, poniéndonos en los pies de la familia Perrón y mostrándonos qué es lo que les sucede y cómo va escalando de manera progresiva. Por supuesto, la doble escena de los aplausos. La primera que ya es bastante aterradora y esa segunda que es absolutamente legendaria y una de las escenas más recordadas de la historia del terror, creo yo. Aquella escena de las niñas asustadas, donde creen ver algo detrás de la puerta. Brutal. Y un elemento tan tensionante y tan particular como la cajita de música, donde se supone que vemos a alguien detrás del espejo cuando ha sonado toda la canción. Esa manera de crear tensión, esos segundos que pasan, esa manera en cómo lo sientes, incluso físicamente, cómo estás ahí atento a ver si hay algo, si no hay algo. Y es que El Conjuro, por sobre todo, es una película que tiene atmósfera, que tiene una gran atmósfera muy bien elaborada. Y es que la primera escena, la de Annabelle, es increíble, como sin mucha parafernalia, solo con la ambientación, con la dirección, con la iluminación, con el diseño de Annabelle, con los diálogos, como lo único que realmente llegamos a ver es todas las paredes pintadas con el labial y eso y el mismi, pero es imposible que a uno viéndola por primera vez no le cause un escalofrío. Yo creo que uno de los grandes triunfos de esta historia y de esta saga de películas es que para el público general logra tener cierto anclaje en la realidad. Por supuesto que uno entiende que las cosas no pasaron así y que hay muchos entredichos y que se han hecho muchas investigaciones y se han desmentido cosas, confirmado cosas, todo ello, pero en el momento que tú como público percibes que lo que vas a ver es una historia real basada en hechos reales, definitivamente le da otro girito, otra tuerquita, dándole otro pequeño impulso a una película legendaria. Y es que otra de las claves del éxito de la película son los Warren, definitivamente, interpretados por Patrick Wilson y Vera Farmiga, que están escogidos de manera perfecta, que le dan el carisma y la calidad a dos personajes que resultan entrañables, como cuando llegan a la casa de la familia Perrón, logramos sentir como público una esperanza, como que algo se puede hacer, como que se puede luchar. La familia Perrón, por supuesto, muy bien escogidos, todos interpretan muy bien, las niñas están increíbles, están fenomenales, parece que de verdad estuvieran asustadas. Y es que El Conjuro, a pesar de tener una trama simple entre comillas, tiene cierta complejidad en el caso. No es un fantasma, no son dos, son varias cosas, vemos diferentes entidades, tiene una historia larga con múltiples casos previos y eso creo que le da una complejidad todavía mayor al argumento. Y si ya la película lo tiene a uno encantado, enganchado con todo lo que sucede, la parte final es verdaderamente increíble. El exorcismo, que yo creo que es una de las 4 o 5 escenas de exorcismos que se han hecho post-exorcista que valen la pena, que está genial, que se siente esa tensión, cómo está grabada con mucho efecto práctico, los efectos, el diseño de la bruja que está increíble, que es brutal y que es horripilante. Y sobre todo a mí se me quedó grabado a fuego el momento en el que dicen que la niña está debajo de la cocina y que la bruja pone esa cara e intenta ir con las tijeras y todos a detenerla. Qué momentazo, qué pedazo de escena. Una película simplemente legendaria.
Tony DeRosa Brown, fundador y presidente de Archie Comics, que estuvo detrás de la producción de la serie Sabrina, Bruja Adolescente, la clásica, hizo un primer guión sobre el caso de la familia Perron y buscó convertirlo en película sin mucho éxito desde hace bastantes años, hasta que se alió con el productor Peter Safran, que recientemente para esa época había hecho Buried con Ryan Reynolds, pelicularda, y juntos encuentran la forma y encuentran lo que quieren hacer con el proyecto. Contratan a los hermanos Chad y Cary Hayes para que reescriban el guión, y ellos anteriormente habían escrito un buen guión, en mi opinión, que fue el de La Casa de Cera, la película remake de los 2000. Con el guión en mano buscan director y encuentran a James Wan, el legendario James Wan, que en ese momento había hecho su obra maestra, que es Saw, por supuesto. También había realizado Dead Silence y la había pegado con otra película que a posteriori se convertiría en franquicia, como fue Insidious. Castean a Patrick Wilson y a Vera Farmiga como los Warren, y los dos, para hacer la mejor actuación posible y para dar una buena interpretación y conectarse con la historia, van y visitan a Lorraine Warren, hablan con ella, conviven con ella, escuchan todo lo que tiene por decir, y de esa manera perfeccionan su interpretación y generan una conexión con el proyecto. El Conjuro es una película que no tiene sexo, no tiene escenas de desnudos y no tiene escenas de drogas o estupefacientes. Y aún así se le asignó la clasificación R solo por lo aterradora que la percibían los censores y la gente que se encarga de poner estas clasificaciones. En Filipinas, algunos cines contrataban a sacerdotes para bendecir a los espectadores de la película. Una interesante campaña publicitaria, si me preguntan a mí. Presupuesto de 20 millones y recaudó 320 millones de dólares en el cine a nivel mundial. Y eso sin contar que debe ser una película que ha generado un montón de ventas en formato físico, todo lo de streaming, todo lo de alquiler y todo lo que se ha hecho con derechos de televisión, mercancía y demás. O sea, es una película que ha generado un montón de billete con 20 millones de presupuesto de inversión. 7.5 de media en IMDb, 3.6 en Letterboxd y un 86% de aprobación de la crítica en Rotten Tomatoes. Y más allá de sus calificaciones, yo creo que es una de las películas más vanagloriadas e importantes de la década pasada, ya no solo de las películas de terror, sino de las películas de la década pasada en general. Y en mi opinión personal, viendo lo que se estrenó a posteriori y los proyectos que se han hecho después, revivió el interés de las productoras por apostar por películas que tengan trópicos clásicos de posesión. Películas como Hell House, como Late Night with the Devil, como The Wailing, la coreana, como The Dark and the Wicked, como The Autopsy of Jane Doe, como His House, como Satan Slates, como The Night House, como Hereditary o como Impetigore. Grandes películas que posiblemente sin el éxito del Conjuro o sin su influencia no hubiesen aparecido en nuestras pantallas, no hubiesen existido. Ahora, hablemos del evidente elefante en la habitación, la bastardización de la franquicia. Evidentemente, por su éxito a nivel mundial y por la capacidad de generar historias, por todos los casos de los Warren y porque tuvieron una trayectoria muy amplia en lo que hacían y estuvieron relacionados en diferentes sucesos paranormales, decidieron sacarle más el jugo a esta idea y decidieron expandir el universo de muy mala manera, en mi opinión. La primera película que estrenaron, Annabelle, de 2014, dirigida por el señor John R. Leonetti, que había sido el cinematógrafo de la primera película del Conjuro. No sé por qué carajo decidieron dársela al cinematógrafo a un tipo que no tenía tanta experiencia como director. Primer error en una serie de errores. Y pusieron como escritor al señor Gary Dauberman, del que ya hablaremos un poquito más adelante. Annabelle del 2014, una película de mierda, malísima, horrible, y que yo personalmente tuve la desdicha de ver en cine con prácticamente que toda mi familia. En 2017 tuvimos Annabelle Creation, dirigida esta vez por el señor David F. Sandberg, que ha dirigido algunas cosas interesantes. La película Lights Out, de terror, inspirada en su propio corto. Hizo las películas de Shazam, de superhéroes, y recientemente estrenó la película Until Dawn. Y el guionista, nuevamente, el señor Gary Dauberman.
0 de 2. En 2018 se estrena The Nun, La Monja, dirigida esta vez por el señor Corin Hardy, que en toda su carrera ha dirigido 3 películas y que La Monja fue la segunda. Y de los proyectos que hizo, La Monja es el único producto con relevancia. O sea, ¿qué directores escogía James Wan? Yo no lo entiendo, nunca lo comprenderé. Y adivinen quién repite como guionista. Sí, señor, Gary Oldman. Otra película de mierda. Luego ya tenemos el acabose, que es Annabelle Comes Home del 2019, que escribe y dirige el señor Gary Oldman. Y luego tenemos la tercera parte de la franquicia El Conjuro, The Conjuring, The Devil Made Me Do It, del año 2021. Dirige el señor Michael Chávez, que dirigió una de las peores películas que he visto en mi vida. O sea, que yo pongo al nivel de lo peor y de lo peor que he podido ver en mi puta vida. The Curse of the Llorona. Esa no se la vean, no vean ni un resumen de esa película, no valen la pena ni el más mínimo segundo de atención. Y por lo que sea, decidieron cambiar de guionista. Esta vez tenemos al señor David Leslie Johnson McGoldrick, que había escrito el guión de la película Furia de Titanes, el remake, que me parece ok, pero que escribió un gran guión como es el de La Huérfana. Buena película, interesante guión. Lamentablemente esta dupla da la peor película del Conjuro de las 3 y con mucha diferencia, y una que personalmente yo no considero ni veíble, no me la volvería a ver jamás, no me gusta nada la película. Y en 2023 tuvimos The Nun parte 2, repite el señor Michael Chávez como director y coescribe Akela Cooper, que hizo el guión de Malignant de James Wan y de la película Megan. Guiones, en mi opinión, aceptables, diría yo. Guiones que están ok. Ella coescribe junto con Richard Nine e Ian Goldberg, que escribieron un gran guión como es el de la película The Autopsy of Jane Doe. Guionzazo. Pero The Nun 2, como todo lo que mencioné, otra mala película. Seis películas y no hicieron ni una cosa medianamente decente. Ahora, si ustedes están atentos y conocen el universo del Conjuro, sabrán que no mencioné la parte 2, el Conjuro 2, el caso Enfield, que de hecho me parece, aparte de la primera del Conjuro, la única película buena que se ha realizado dentro de este universo. Pero ese es un tema que quiero tocar por sí solo, así que en el próximo video hablaremos del Conjuro 2 a profundidad. Y bien, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. ¿Vio el Conjuro? ¿Vio alguna de las secuelas del Conjuro? ¿Qué le parecen? ¿Le gustaron? ¿No le gustaron? Los leo abajo en la caja de comentarios. Mi nombre es Diego, esto fue La Cineteca Casera y nos vemos en otra ocasión.